Algunas de sus causas de la Guerra Fría fueron: la URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara Europa como base militar para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, deportivos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. Además, las causas de la Guerra Fría también pueden resumirse en el miedo y el sentimiento anticomunista. 2. El derrumbe de Europa como potencia mundial. 3. Las tensiones propias del reparto político territorial de Alemania. 4. La creciente injerencia estadounidense en Europa. Y por último, la ocupación rusa de los territorios europeos del este. La Guerra Fría fue un conflicto entre dos sociedades radicalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyas características económicas, políticas y sociales fueron incompatibles. Además, ambas se consideraban modelos a seguir para el resto del mundo. Esa guerra, según varios estudios, no se podía haber evitado, ya que los elementos constitutivos de ambas sociedades hacían prever un futuro enfrentamiento. El punto de partida para la Guerra Fría fue en 1917, momento en que triunfó la revolución bolchevique en Rusia. Este país instauró un nuevo modelo político que, destronando a la monarquía zarista, al mismo tiempo estableció un modelo económico y social que aspiraba a poner en práctica los planteamientos de Carlos Marx. El conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se vio desde el triunfo de la Revolución Rusa, ya que los revolucionarios bolcheviques aspiraban a convertirse en faros para el resto del mundo. Aunque en vano esperaron que los proletarios de las diversas partes del planeta se levantaran en contra de sus gobiernos burgueses. Pero en los gobernantes del mundo occidental surgió el temor de que algo como lo sucedido en el Imperio ruso pudiera acontecer en sus propios países. En esas circunstancias se va configurando la rivalidad y la pugna entre estos dos mundos. Las distancias se fueron acrecentando y más aún cuando los países occidentales se deciden a intervenir directamente en los acontecimientos de Rusia, apoyando a las fuerzas antirrevolucionarias. Inglaterra y Francia decidieron actuar directamente, mientras que Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, lo hizo de manera encubierta. De este modo, la Guerra Fría se transformó en uno de los conflictos más largos de la historia, que abarca alrededor de 70 años, es decir, se extiende durante todo el periodo de existencia de la Unión Soviética. Se origina en 1917, pero aguarda en una fase de expectación hasta 1945, cuando en la Segunda Guerra Mundial dejó en medio de Europa y frente a frente a los dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética. La URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara Europa como base militar para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, deportivos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. Las consecuencias del fin de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo y la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Fin del comunismo. La relación entre México y la Guerra Fría fueron las tensiones culturales de Latinoamérica, que se debieron a diversas razones. Una de ellas fue la confrontación de visiones de modernidad entre los grupos participantes, lo que se manifestó la disputa de términos como libertad, democracia, paz, cultura, justicia, lucha y comprensión, como la revolución intelectual. Algunos de los datos curiosos sobre la Guerra Fría fue que Japón es considerado un país primermundista. El enfrentamiento de la Guerra Fría no fue solo entre las dos potencias, sino en dos bloques de países liderados por cada una de las potencias. El Sputnik fue el primer satélite artificial lanzado en 1957 por la Unión Soviética. Las guerras periféricas permitían a las dos grandes
grandes potencias medir sus capacidades militares constantemente, intentaban superarse una a otra en tecnología y potencia, en la llamada carrera armamentista.